canal de YouTube Padre Luis Toro Evangeliza, escuchemos con atención a nuestro sacerdote, el Padre Luis Toro, quien le explica con amor a nuestros hermanos cualquier duda y les explica con la palabra del Señor. Mis queridos hermanos, escuchemos con atención a nuestro sacerdote, el Padre Luis Toro, quien siempre nos explica y nos enseña con la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a preguntar. Allí está el micrófono. Las personas que quieran preguntar hacen la fila por allá, por la derecha, y se acercan al micrófono para que hagan las preguntas. Y recuerden algo, cuando ustedes hacen preguntas, esa pregunta sirve para despejar dudas a muchas personas. Así que no se guarde su pregunta. Si ha llegado algún hermano separado y quiere hacer preguntas, también puede pasar al micrófono a hacer preguntas. Y si quiere debatir, pues también le damos la oportunidad de debatir. Esta es la oportunidad de las preguntas, tanto católicos como hermanos separados. Pero vamos a preguntar, que nadie se quede sin preguntar. Ahí salió la primera, ahí está el micrófono. ¿Va a preguntar ahí? Ajá. Bueno, yo te quiero preguntar una cosa. Ajá. Mi abuelo dice que lo único que hay que hacer es encerrarse en tu pieza y rezar en vez de irse a la iglesia. ¿Cómo puedo hacer para que cambie de opinión? En Hebreos capítulo 10, versículo 23, dice la Biblia que eso no es correcto y lo vamos a escuchar. Tiene que decirle a su papá, mientras ellos lo encuentran, o a su abuelo, decirle que ¿qué le parece a él? ¿Qué le parece a él que nunca lo visitara la familia? Si le gustaría que los hijos no le visiten, que los nietos no le visiten, que no se reúnan como familia, que cada quien esté en su casa y que no vaya a visitar a su abuelo, o que se reúnan como familia. La iglesia es una familia, la gran familia de los hijos de Dios. Y nosotros, cada uno dejamos nuestro hogar para reunirnos con Papá Dios. Y entonces toda la familia se reúne. Así como su abuelo quiere que usted vaya para allá, que vaya su mamá o su papá, que se reúna toda la familia, así también Dios. Dios también quiere que todos nos reunamos, y Él es el papá. Y que todos nos reunamos en la casa, que es la iglesia, para poder compartir la Eucaristía. Pero vamos a escuchar lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 23. Gracias, niña. Muchas gracias por su pregunta. Muy buena su pregunta. Ahora vamos a oír lo que dice la Biblia. Sigamos profetizando nuestra esperanza Otra sin vez. que nada nos pueda conmover. Otra vez. Sigamos profesando nuestra esperanza ¿Sigamos qué? sin que nada nos pueda conmover. ¿Sigamos qué? Sigamos profesando nuestra esperanza. Sigamos profesando nuestra esperanza Sin que nada nos pueda conmover. sin que nada nos pueda conmover. Y oigan lo que viene. Ya que es digno de confianza aquel que se comprometió. Tratemos de incitarnos el uno al otro. Tratemos de incitarnos el uno al otro. ¿A qué? Vamos a ver. En la forma de amar y hacer el bien. Y escuche lo que viene. Siga. No abandonen las asambleas. Otra vez. No abandonen las asambleas. Por tercera vez. No abandonen las asambleas. No abandonen las asambleas. Como algunos acostumbran a hacer. Como el abuelo de esta niña que ya no quiere ir. Y eso está prohibido por la Biblia. No abandonen las asambleas como algunos acostumbran a hacerlo. Nosotros debemos saber que somos la gran familia de los hijos de Dios. La iglesia es la casa de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. La iglesia es la casa de Dios, donde toda la familia nos reunimos para compartir el mismo pan. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Pero si tardo,
para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios. En la casa de Dios, otra vez. Para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios. ¿Qué es la casa de Dios? Dale. Que es la iglesia de Dios vivo. Ahí está. La casa de Dios, donde Dios quiere que nos reunamos como los hijos de una misma familia, con un mismo papá, en torno a la mesa, es la iglesia, la casa de Dios. Otra pregunta, pues. Los que van a hacer preguntas por este lado. A ver, ahí mismo, bueno, ahí. Muy buenas tardes, Padre Luis Toro. Muchas gracias por venir al Paraguay. Yo quería nada más hacer una pregunta, pero antes un pequeño relato. Mi nombre es Marvel Níquel. He visto mucha gente conocida hoy. Y quería contarles lo siguiente. Yo soy católica, pero durante más de 20 años fui extraviada por las sectas protestantes. Y mi hijo nació hace 13 años atrás y quedó con parálisis cerebral por negligencia médica. En ese entonces yo asistí a una secta protestante en la ciudad de Lambaré que se llama Kadosh, y en ese entonces yo había consultado al pastor de allí porque mi hijo empezó a convulsionar, convulsionaba, y entonces a mí me dijeron de que la desobediencia trae maldición y me citó lo que dice Malaquías 3, 6 del 9 y principalmente el 9. Pero un buen día ese pastor nos cerró la puerta a mi hijo y a mí. ¿Quién le cerró la puerta? El pastor de esa iglesia que se llama Kadosh. Una iglesia muy conocida, mucha gente va allí. Bueno, fue así que yo deambulando de aquí para allá buscándole a Dios y buscando una respuesta de Dios por las convulsiones de mi hijo, deambulé por todos lados. Y fue así que he conocido todas las iglesias evangélicas, protestantes, sectas del Paraguay. Muchos pastores me conocen. Y todos siempre me decían, en algo estás fallando, por eso vos estás así. Seguramente le estás robando a Dios tu diezmo. Porque yo nunca podía dar mi diezmo por la salud de mi hijo. Porque eran muchos gastos, padre. Y eso es lo primero que te dicen, tu diezmo, y nadie nunca te dice qué necesitas, hermana. Tal es así que hace 3 años atrás, la Madre Santísima, y de quien doy testimonio de que es verdad su amor, su omnipotencia suplicante, y la Madre me llevó hace 3 años a su iglesia, a la casa de Dios. Y allí cuando hace 3 años atrás, en una Semana Santa, me ve el sacerdote y me dice, hija, ¿por qué tu hijo todavía no está bautizado? Y yo con este tema de Malaquías, yo decía, ¿será que mi hijo se puede bautizar? Claro, me dice, tráele el sábado de gloria, vamos a bautizarle en la misa, me dijo, después de la misa. Entonces yo le llevé a la iglesia Santa María del barrio del mismo nombre, y así mi hijo fue bautizado allí por este sacerdote, que dicho sea de paso, jamás nos cobró un solo centavo, un solo guaraní. Y desde ese entonces, padre, mi hijo jamás convulsionó. Desde hace 3 años, para la gloria de Dios y para la honra de mi madre, la Virgen María Santísima. Y niños así saben muchos, porque muchos tienen hijos así, que se resfrían de la nada, que se enferman de la nada. Pero mi hijo nunca más, ni siquiera un resfrío tuvo desde que se bautizó. Y ahora estoy orgullosa de tenerlo aquí, padre. Y mi pregunta, para que usted le responda, a todos esos pastores quitaplatas, engañadores, que mucho me hicieron sufrir, ¿es verdad, padre, que mi hijo tenía una maldición por lo que dice Malaquías 3 del 6 al 9? Esa es mi pregunta. A ver si le entendí la pregunta. La pregunta es que si es verdad que su hijo tiene una maldición por Malaquías 3, 9. Así mismo, que es lo que ellos me dijeron siempre. Vamos a escuchar qué dice Malaquías 3, 9. Estáis repletos de maldición, pues me defrauda la nación entera. Léalo desde el 5, a ver. Desde el 6. Desde el 6 al 9. Yo, Yahvé, no cambio.
Pero vosotros, hijos de Jacob, no termináis nunca. Desde los tiempos de vuestros antepasados venís apartándoos de mis preceptos y no los observáis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, dice Yahvé. Decís, ¿en qué hemos de volver? ¿Puede un hombre defraudar a Dios? Pues vosotros me defraudáis y encima decís, ¿en qué te hemos defraudado? En el diezmo y en la ofrenda reservada. Estáis repletos de maldición, pues me defrauda la nación entera. Bien, esto que habla del diezmo, el diezmo es del Antiguo Testamento, Malaquías es del Antiguo Testamento, y le está hablando al pueblo de Israel que le están robando el diezmo. Y realmente había gente que le robaba el diezmo a Dios. Pero han de saber los pastores evangélicos que por qué se le robaba el diezmo a Dios. Porque según dice Deuteronomio capítulo 26, versículo 12, Dios, Deuteronomio 26, 12, Dios había exigido el diezmo para dárselo a las personas pobres que no tenían, a los necesitados. Y como Dios está en el pobre, en el afligido, en el necesitado, si usted no daba el diezmo para el pobre y el necesitado, usted le estaba robando a Dios. Pero nunca el diezmo era para los pastores evangélicos. Nunca. Era para el sacerdote porque el sacerdote no tenía sueldo. Era para el sacerdote porque el sacerdote comía de lo que la gente diera. Pero era para el forastero, para la huérfana, para la viuda, óiganlo. Cuando el tercer año, el año del diezmo, hayas acabado de apartar el diezmo de toda tu cosecha y se lo hayas dado al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda. Ahí está claro, al forastero, al levita, al huérfano y a la viuda. 4 grupos que habían en el pueblo de Israel, que Dios se identificaba con ese grupo, con el sacerdote. ¿Por qué? Porque era su ministro y además no tenía sueldo, trabajaba del altar. Segundo, al huérfano, su papá y su mamá. La viuda, se murió el marido. Para el pueblo de Israel, una viuda era una desgraciada. Para el forastero, venía de otra parte, necesitaba. Entonces el diezmo era que Dios se preocupa del pobre, del necesitado. Pero Dios, en vez de venir Él con una bolsa de comida, entonces mueve el corazón del creyente y le dice, en mi lugar usted le va a dar comida a esta persona pobre. Y eso era el diezmo, la 10ª parte de los productos del campo era para los pobres, para que todos comieran. Nunca era para que una persona vendiera los productos del campo y se agarrara el dinero para él tener riquezas, campos, para tener aviones, jet, o tener a lo mejor quintas. No, para eso no era. El diezmo no era para una persona, era para muchas personas pobres y necesitadas. Los protestantes, para robar a la gente, dicen, ustedes están robando a Dios porque no me está dando el diezmo a mí. Para yo tener una quinta bonita, para yo tener un carro último modelo, para yo tener un avión, para yo tener lo mejor, lujos. Si no me dan todos esos lujos, me están robando a Dios. Y los protestantes caen. Ya sé que cualquier protestante me puede decir, señor cura, y si yo quiero dar el diezmo, y si yo creo que a través del diezmo Dios me va a bendecir, ánimo, da el diezmo, pero como dice la Biblia, llévesela al sacerdote
Usted no lo va a llevar porque usted es evangélico. Entonces no se la lleve al sacerdote. Todavía quedan 3 opciones más. Llévenselo al huérfano, llévenselo al forastero, llévenselo a la viuda. En castellano, llévenselo a los pobres. Les aseguro que si los protestantes no le dan el diezmo al pastor ladrón y se lo dan a los pobres que están en su comunidad, se ganarán el cielo, de aquello que Jesús dice: atesoren tesoros en el cielo. Tuve hambre, me dieron de comer, ese es el diezmo. Tuve sed y me dieron de beber, ese es el diezmo. Estuve enfermo, me visitaste. Era forastero, de Mateo 25, 31 en adelante. Ese es el diezmo del Nuevo Testamento. Ayudar al pobre como en el Antiguo Testamento. Anda, protestante, quiere ganarse el cielo con el diezmo. Sí, pero no se lo dé a los ladrones, esos que se llaman pastores, para enriquecerse. Dáselo, como dice la Biblia, a los pobres. Y hay muchos pobres. Entre ustedes mismos hay muchos evangélicos que son pobres. Reúna su platica y désela a una familia evangélica. Está bien, no se la dé a los católicos. Dásela a una familia evangélica, pero que no sea el ladrón del pastor, que los está robando a ustedes con la fe. Pero ellos dicen, pero es que la Biblia en Hechos capítulo 4, versículo 34, la Biblia dice que la gente vendía sus posesiones y las llevaba a los pies de los dirigentes de la comunidad. Sí lo dice, y lo vamos a leer. Pero también dice, ¿qué hacían con ese dinero? Vamos a ver. Hechos 4:34. No había entre ellos ningún necesitado. No había entre ellos ningún. ¿De qué se preocupa Dios? De los necesitados. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos nosotros? ¿Que ayudemos a quién? No dice a los pastores, ladrones. ¿A quién hay que ayudar? A los necesitados. Entre los cristianos, la ayuda es para los necesitados. Siga. Porque todo lo que poseían, campos o casas, los vendían, traían el importe de las ventas y lo ponían a los pies de los apóstoles. Ahí es donde los pastores dicen: ven, nosotros somos apóstoles. Vendan su carro, vendan su casa y tráiganlo todo y lo pone a los pies de nosotros porque somos los apóstoles. Pero ahora pongan la lupa. ¿Y qué hacían los apóstoles con ese dinero? Y vamos a compararlos con los evangélicos. Dale, ¿qué hacían? Y se repartía a cada uno según su necesidad. Lo repartían como lo hacen los pastores evangélicos en cada banco para tener bastante dinero. Lo repartían en una finca, en una mansión, en un carro para tener luz. No, lo repartía entre los necesitados, evangélicos. Dígale a su pastor que agarre ese dinero y lo reparta entre los necesitados. Usted puede hacerlo. En la Iglesia Católica sabemos que el diezmo era para el pueblo de Israel, obligatoriamente, y la 10ª parte de los productos del campo. No era ni siquiera dinero, como hacen los protestantes. Ahora, en el Nuevo Testamento, Dios nos pide que sigamos ayudando a los pobres. Simbólicamente, que sigamos dando el diezmo. ¿Por qué digo simbólicamente? Porque ya no es la 10ª parte, puede ser más. Simbólicamente, ¿por qué? Porque ya no es obligatorio. Es lo que usted quiera dar. Como dice Pablo en 2 de Corintios 9:6. El que tacañamente siembra, tacañamente cosecha.
Vamos a ver cómo lo dice Pablo. Mirad, el que siembra con mezquindad, cosechará también con mezquindad. El que siembra en abundancia, cosechará también en abundancia. Que cada cual dé según el dictamen de su corazón. Que cada cual dé según le dicte, prohibido el diezmo. Ahora es lo que le dicte el corazón. Ya no es la 10ª parte, eso ya pasó. Lo que le dicte el corazón, siga. No de mala gana, No de mala gana, ni forzado, ni forzado por el pastor que le está diciendo usted es un ladrón, maldito, te va para el infierno. Eso no es verdad, eso es mentira. Eso lo usan los protestantes para manipular, para amedrantar, para asustar a la gente y para robar a la gente. Como usted no quiere ser un maldito, pues le da al pastor todo el diezmo. Y el pastor, imagínese usted, si tiene 10 ovejas, ¿cuánto gana? El sueldo mínimo. Si tiene 20, gana más del sueldo mínimo. Si tiene 100, ¡oh! O sea que los pastores se están metiendo al bolsillo unas 10 veces más que lo que usted gana en el sueldo mínimo. 20 veces más, 50 veces más, 100 veces más de lo que usted se mete en el bolsillo. Y el diezmo era anual o cada 3 años. Y ellos lo hacen cada semana. Y era productos del campo y ellos piden ese dinero. Y era para los pobres y ahora ellos lo piden para ellos. Y maldito el que no lo dé. ¿Cuál es el problema de los protestantes? La Biblia dice que en el Antiguo Testamento se daba el diezmo, ahora tenemos que darlo simbólicamente. Pero, ¿cuál es el problema de los protestantes? Que dice que tiene que ser obligatoriamente la 10ª parte y para un ladrón que se ponga el nombre de pastor evangélico. ¿Cuál es el problema del católico? Que como no es obligatorio, no da nada. Ese es el problema. O da la monedita más pequeña. Y Pablo dice, el católico que siembra tacañamente, que da la ayuda tacañamente, tacañamente recibe. Ustedes podrían decir lo mismo que los evangélicos. Pero padre, lo mismo que pasa con los evangélicos pasa en la iglesia católica. Yo conozco el cura tal que tiene mucho dinero, viene de casa, de familia rica, o tiene mucho dinero. ¿Para qué le voy a dar yo ayuda a él? ¿Se le respeta su libertad? No le dé nada. Pero no tiene excusa. Si ese cura tiene mucho dinero, su vecino está pasando hambre. Si es verdad que usted cree en Dios y obedece su palabra, no le dé a ese cura porque le cae mal, porque a lo mejor tiene dinero. Se lo recomiendo. Agarre de lo que usted gana, lo que usted quiera con alegría y repártalo entre los pobres. Y tendrás una mansión eterna en el cielo. Pero ¿cuántos católicos se olvidaron de los pobres? Y hoy hay una excusa para no ayudar a los pobres. Es que no quieren trabajar. Hay otra excusa para no ayudar a los pobres. Es que eso es lo que hace es pedir, y eso ya tiene como profesión pedir a la gente. Hay otra excusa. Pero si yo le doy a los pobres lo que tengo para darle a mis hijos, mañana el futuro de mis hijos, ¿cómo lo voy a ayudar? Se olvida que Dios es el dueño de la plata y del oro, del presente, del pasado y del futuro. Que hoy siembra para mañana cosechar. Que hoy usted tiene para darle a otro, pero mañana usted no tendrá y otro tendrá que darle. Hoy por ti, mañana por mí. Tenemos que saber eso. El católico inteligente y creyente siembra, va dando a los pobres, porque hoy tiene.
Mañana cuando no tenga, los pobres le van a dar a él. Porque el mundo da vueltas, se invierten. La moneda se invierte. Debemos confiar en el Señor y creer en Él. Entonces, es una manera de asustar a la gente diciéndole que es una maldición. Hola, Padre. Mi consulta era la siguiente. Estuve viendo un video en YouTube de uno de esos pastores que son muy valientes por YouTube, pero nunca quieren debatir con el Padre Toro. Y en he visto un video en YouTube de un pastor que, como muchos pastores que son muy valientes en YouTube, pero nunca quieren debatir con el Padre Toro. Y ese pastor decía que él descubrió que había sido que Pedro jamás fue papa y ni siquiera estuvo en Roma, y como prueba lee la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 16, versículo del 3 al 16, en donde Pablo le saluda a muchísima gente, pero a Pedro no le saluda. Entonces él llega a la conclusión con eso de que Pedro nunca estuvo en Roma, y que si estuvo ahí se fue solamente para ser ejecutado, solo para morir, pero nunca fue papa ni obispo. Eso, entonces yo quería preguntarle cómo podemos rebatir eso, Padre. Debe primero decirle que a nosotros no nos importa si Pedro estuvo en Roma o no estuvo en Roma. Eso es lo primero. Que a Petronilo le patina el coco. Eso no es doctrina de la Iglesia Católica. La doctrina de la Iglesia Católica no dice, el cristiano tiene que creer que Pedro estuvo en Roma. Eso no es doctrina de la Iglesia Católica. La doctrina de la Iglesia Católica es que Pedro fue el Papa. Y eso sí lo puedo comprobar. ¿Por qué los protestantes inventan que la doctrina de la Iglesia es que Pedro estuvo en Roma? Eso no es verdad. Nosotros no afirmamos que Pedro estuvo en Roma. Nosotros afirmamos que Pedro es el Papa de la Iglesia Católica, que Cristo lo fundó. Pero ellos dicen, ajá, entonces ¿por qué el Vaticano está en Roma y el Papa está en Roma? Ah, eso es interesante, esa pregunta. Y eso es otra cosa. Los protestantes escuchan cantar el gallo y no saben dónde. Que el Papa está en Roma, que gobierna la Iglesia desde Roma, que el Vaticano está en Roma, eso sí es verdad. Que Pedro fue a Roma, ¿qué nos importa? Ahora, ¿por qué el Vaticano está en Roma? Porque han de saber los protestantes que cuando Jesucristo mandó a predicar el Evangelio, el mandato fue, vaya, prediquen el Evangelio a toda criatura. Vayan por el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Los apóstoles tenían ese mandato en la cabeza. Querían llegar al mundo entero. ¿Cómo hacían para llegar al mundo entero? Tenían que evangelizar a Roma. Tenían que llegar a Roma. ¿Que Pedro no pudo llegar a Roma? Pedro no pudo llegar a Roma. Llegaron los cristianos a Roma. ¿Por qué el Papa está en Roma y por qué está el Vaticano en Roma? Porque está escrito incluso, y es un dicho muy común, todos los caminos conducen a Roma. Roma era el imperio que mandaba el mundo entero, y desde Roma se iba a todos los lugares. Entonces la Iglesia, con el paso del tiempo, quiere que el Evangelio llegue a todas partes. Se instala en Roma, que era el centro del mundo, y de ahí a todas partes, todos los caminos conducen a Roma. Una estrategia para evangelizar se instala en Roma. Que Pedro no estuvo ahí, no hay problema. Pero usted debe saber por qué está en Roma la sede de la Iglesia, porque Roma era el imperio y era necesario que desde ahí se llevara el Evangelio. La pregunta, por ejemplo, le puede ser esta. ¿Alguna vez ustedes vieron a los apóstoles dar una enseñanza
por YouTube? No. Pero ahora, para que el evangelio llegue al mundo entero, el Padre Luis está predicando por internet, por YouTube. Pero muéstremelo en la Biblia donde dice que hay que predicar por YouTube. Si Pedro no conoció YouTube y los apóstoles tampoco el internet, eso es verdad. ¿Y a mí qué me importa? A mí lo que me importa es que el YouTube ahora es el camino para que el evangelio llegue al mundo entero. Y eso le importó a los primeros cristianos. No existía YouTube, pero existía el Imperio Romano y de ahí podían llegar el evangelio a toda criatura. Y por eso se instaló en Roma. Esa es la razón. Que Pedro no es el Papa. No ha leído Juan 21:15. Deben saber los protestantes que Papa significa el papá, el jefe, el pastor, el guía, el encargado, el dirigente, el líder. Póngale usted el nombre que sea, pero el encargado de la comunidad. Y vamos a ver si Jesús lo nombró Papa, jefe, pastor, guía, como usted lo quiera llamar. Juan 21:15. Después de haber comido, preguntó Jesús a Simón: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? A Simón, siga. Respondió él: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Aquí viene cuando lo nombra Papa, para en la oreja. Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. Lo nombró Papa. ¿Saben qué significa Papa? Que va a pastorear los corderos de Cristo. Siga. Volvió a preguntarle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Respondió él: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo Jesús: Apacienta mis ovejas. Por segunda vez lo nombró Papa. Siga. Insistió por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez. Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dijo Jesús: Apacienta mis ovejas. Papa significa eso. Un jefe que va a encargarse de las ovejas de Cristo. Un jefe común de la iglesia. Apacienta los corderos, apacienta las ovejas, apaciéntalos a todos. Un jefe para la iglesia. Eso significa Papa. Que no existe, aquí está. Ahora que los protestantes, por ignorantes, no sepan lo que significa Papa, eso es problema de ellos, que estudien. Otra pregunta. Padre, una última pregunta. En todos los libros de historia figura que Constantino fue solamente emperador romano. ¿De dónde? Yo quiero saber de dónde quitan los pastores y le enseñan a todos sus fieles que el que fundó la Iglesia Católica fue Constantino. ¿Será que en la universidad estudian ellos que Constantino fundó la Iglesia Católica? Sí. Ellos estudian lo que dicen los mentirosos de sus pastores. ¿Qué dicen los mentirosos de los pastores? Que la Iglesia Católica fue fundada por Constantino. Pero si estudian la verdad en la historia, Constantino vino en el año 313. Y en el año 107, San Ignacio de Antioquía, obispo de Antioquía, discípulo de San Juan Evangelista, ya llamaba a los cristianos Iglesia Católica, año 107. Un buen historiador, una persona que busque la verdad, agarra por internet, está fácil, San Ignacio de Antioquía, cartas de San Ignacio de Antioquía, y comienza a leerla, y va a descubrir que San Ignacio de Antioquía ya viene a decir que donde está el obispo con los presbíteros y los diáconos, ahí está la Iglesia de Cristo, es decir, la Iglesia Católica. Ya San Ignacio de Antioquía, año 107. Cuando un protestante dice que la fundó Constantino, deja ver el tamaño de la ignorancia de los protestantes. Pueden buscarlo, si creen, algún protestante cree que es mentira, lo reto, busquen la carta de San Ignacio de Antioquía. No están ocultas, están al descubierto. Ahora,
unos que son más teólogos, dice, es que Constantino fue el que fundó la Iglesia Católica, porque usted sabe que hasta Constantino la Iglesia de Cristo era perseguida. Y entonces vivían en subterráneos. Y viene Constantino y le da libertad a los cristianos. Le da libertad a los cristianos. Y cuando le da libertad, la iglesia se paganizó. Y al paganizarse, entonces ahí comienza la Iglesia Católica, que es la iglesia pagana. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. ¿Y cómo le compruebo que eso es mentira? Porque si Constantino fue el que fundó la Iglesia Católica y esa iglesia pagana, fue en el año 313. Y si en el año 313 esa iglesia pagana hizo la Biblia en el año 382. Cuando Constantino existía, no existía la Biblia. Existía solamente el Antiguo Testamento. Y eso no es la Biblia, una parte de la Biblia. No existía la Biblia. Y es San Dámaso I, papa de la iglesia prostituida, pagana, que Constantino fundó, la que hace la Biblia. Que los protestantes tengan coherencia. Si esa iglesia pagana y prostituida es la iglesia católica, voten la Biblia, porque la iglesia prostituida fue la que hizo la Biblia. Ahora, ¿por qué creen que es palabra de Dios la Biblia? Porque esa iglesia católica fue la que le dijo que eso era palabra de Dios. Sean coherentes. Es una manera de los protestantes engañar a los ignorantes. Viene y habla Constantino en el año 313. ¿Quién de ustedes estaba en ese tiempo? Ninguno. ¿Quién de ustedes se va a tomar la molestia de agarrar la historia y ponerse a leer? Ninguno. Hay una ignorancia grande. Viene el pastor y dice, es que Constantino fundó la iglesia católica. Usted no va a agarrar a ver si es verdad o mentira. Usted dice, en vez de irme a ver si es verdad o mentira, voy a creerle a este pastor, porque por algo es pastor. Y eso, además, mire, son cristianos evangélicos, y los cristianos evangélicos no mienten. Ellos dicen verdad. Así están engañados los católicos. Los católicos le vendieron una idea falsa de los protestantes, que no mienten, que no dicen mentiras. Ustedes ven que yo en los videos, yo hago repetir a los protestantes las cosas y les pregunto para mostrarles que son unos mentirosos. Por ejemplo, yo les pregunto a los protestantes, ¿de qué color es este forro? Y ellos dicen, blanco. Yo les digo, no, mire, es negro. Y ellos dicen, no, es blanco. Quedan al público como mentirosos. Pero no se dan cuenta, porque el pastor les dijo que tenían que decir que era blanco. Pero la gente se da cuenta de que están diciendo mentiras. Pero si yo no les demuestro que esto es negro, ellos enseñan a la gente que es blanco y es blanco. Porque la gente es como un niño que no sabe nada y viene su mamá y le enseña que esto es blanco. Pues bueno, va a aprender que eso es blanco. Pero no es blanco, es negro. Por la ignorancia del católico, los protestantes están avanzando. Otra preguntita, pues. Bueno, mi nombre es Claudio Montiel. Antes que nada, a Dios gracias por la bendición de tenerlo acá, Padre. Ya contamos con la bendición enorme de tener al Padre William con nosotros y ahora también a usted. Yo lo sigo por internet, por YouTube, por la página de Facebook. Pero yo sé que la mayoría de los hermanos aún todavía no lo siguen. Y en uno de los tantos videos que yo suelo ver, bueno, a lo que voy es que me gustaría que profundice más en 3 puntos, si se puede. Uno, en base a las escrituras que dice que por ignorancia perece mi pueblo. Mucha gente acá en San Antonio se han instalado varias sectas, las sectas de salones, saloncitos chiquititos, donde se reúne gente a bailar, a cantar y a gritar, ¿verdad? La gente más se enfoca en lo que en realidad quiere, que es un Cristo a su medida, una iglesia a su medida, dejando costumbres tan hermosas como, por ejemplo, el rosario. El rosario, que es una fuente de unión de la familia, y recordemos que la familia es semillero de santos, que la última batalla es contra la familia, según el Papa Juan Pablo II. Entonces, para fortalecer un poquitito ese conocimiento suyo y que mis hermanos puedan conocer un poco el fundamento bíblico del rosario, 1. Segundo, los libros deuterocanónicos, porque en mi comunidad y en otras comunidades donde yo suelo ir, veo siempre el librito gris que dan los mormones,
y mucha gente las tiene en su casa. Y dicen, es la misma cosa que tengo o que dice mi Biblia grande, y esa la llevo en mi bolsillo. Por favor, quiero que enfaticen esos libros, que en realidad son 73 según el canon bíblico judío-cristiano del siglo IV, y que deje bien en claro cuáles son en realidad las Biblias aceptadas actualmente por la Iglesia Católica, Cristiana Católica. Tercero, el tema de las, de las oraciones en lengua, que yo también veo mucha confusión actualmente, que mucha gente ve en los movimientos carismáticos, que a mí me encanta, apoyo y veo con buen ojo, pero la gente al ver lo mismo ahí y ver lo mismo en una salita chiquitita, todo el mundo levantando las manos, cerrando los ojos o tirándose muchas veces y diciendo san saralala, lo que quiera, la gente dice, es lo mismo ahí que es lo mismo acá. Entonces me gustaría por favor esos 3 puntos que enfatizara y deje bien en claro para que ninguno de mis hermanos se vuelva a perder, Padre, porque necesitamos gente que hable con verdad y que enfatice directamente sobre las Escrituras y con las Escrituras en la mano pueda defender la verdad de Cristo y la única iglesia y la única y verdadera iglesia que existe, que nació el día de Pentecostés, y la única iglesia con base apostólica es la nuestra. Así que Padre, por favor le suplico que si está dentro de su prédica, que enfatice esos 3 puntos: el rosario, la oración en lenguas y los libros deuterocanónicos de la Biblia verdadera. Muchas gracias. Bueno, la orden. Bueno, pues vamos a tratar de mostrar un poquito. Vamos a hablar primero en lenguas. Según dice San Pablo, 1 Corintios capítulo 14, versículo 1 al 4, él nos viene a explicar que existe el don de lenguas. Pero también nos viene a explicar cómo debe ser el don de lenguas, que todos debemos tener presente. Dale. Buscad la caridad, pero aspirad también a los dones espirituales, especialmente a la profecía. San Pablo dice que hay que buscar la caridad y hay que buscar los dones. ¿Cuál es el don más especial? El de la profecía. Observe algo, Pablo va a hablar de estos 2 dones, uno de la profecía y otro el don de lengua. Son 2 dones. Y Pablo va a mostrar que el más importante es el de la profecía. El don de lengua es que usted hable y nadie le entiende. El don de profecía, que es el más importante, es que usted hable y le entiendan los hombres, las mujeres, los feos, los bonitos, los jóvenes, los niños, los letrados, los que no saben leer, que todos le entiendan. El don de profecía todos entienden, el don de lengua nadie entiende. Por eso Pablo dice otra vez, lo último: Buscad la caridad, pero aspirad también a los dones espirituales, especialmente a la profecía. Pablo dice, aspiren el don de la profecía, aspiren que cuando ustedes prediquen, todo el mundo les entienda. Siga. El que habla en lenguas... Ahí quita el otro. Lo contrario del don de profecía es el don de lenguas. O sea, el don de lenguas, lo va a explicar Pablo, es otra cosa distinta al de profecía. El de profecía todo el mundo entiende. El don de lengua. El que habla en lenguas no habla a la gente. No habla a la gente. La gente no le entiende. Siga. Sino a Dios. Sino a Dios. Siga. Y es que nadie le entiende. ¿Y es pues, que qué? Y es que nadie le entiende. Repítalo. Y es que nadie le entiende. En el don de lenguas, otra vez. Y es que nadie le entiende. Nadie le entiende. Y porque nadie le entiende, ahí es donde los protestantes se aprovechan. Hablar en lengua como nadie le entiende, dicen unas tonterías y le hacen creer a la gente que están hablando en lenguas. Y le hacen creer a la gente que solamente ellos hablan en lenguas porque tienen el Espíritu Santo. Y debo decirles hoy la verdad, solamente los protestantes hablan en lenguas
porque son unos mentirosos, engañadores, que hablan en lengua para engañar a los tontos. Porque ellos no tienen una conciencia recta de hacer las cosas como Dios manda y no les importa engañar. Lo importante es amedrentar a la gente, asustar. Ustedes no tienen el Espíritu Santo, vean que yo sí tengo el Espíritu Santo, yo sí lo tengo. Usted asustado dice, me meto evangélico porque yo en la iglesia católica no veo eso. Y muchos carismáticos van por los mismos pasos. Lo repito, no tengo nada contra la renovación carismática. Muchos carismáticos hablan en lenguas de verdad. Pero muchos carismáticos no hablan en lenguas de verdad, sino de mentiras. Para creerse más que los demás, igual que los protestantes. Entre los carismáticos falsos, no hablo de los carismáticos verdaderos, los verdaderos sigan adelante. Entre los carismáticos falsos y los protestantes, el don de lengua es una manera de creerse más que los demás y que tienen el Espíritu Santo agarrado por un ala. Son dueños del Espíritu Santo porque hablan en lengua. No lo hacen para edificación del pueblo, lo hacen para su orgullo propio, para su vanidad, para enaltecerse, para sentirse más papista que el Papa. Porque tengo el Espíritu Santo, hablo en lengua. Yo, por ejemplo, le hablo con conocimiento de causa. Iba con mi hermano, íbamos en la carretera y nos encontramos una señora que nos conocía a nosotros desde niños, que nosotros le conocíamos desde niños. Ella era católica, pero se había metido en evangélica. La señora pues conocía a mi hermano, pero a mí no me conocía, ni yo tampoco la conocía a ella. No me acordaba, nos conocíamos, pero no nos acordábamos. Ni ella se acordaba de mí, ni yo de ella. Ella no sabía que yo era sacerdote, nada. Ella saluda a mi hermano y comienzan a hablar. Después que habla, él le dice a mi hermano, él le dice a ella, mire, este es mi hermano. Y la señora me dice, mucho gusto, Petronila. Y yo le digo, mucho gusto, Luis. Y le dice a mi hermano, él es padre, él es mi hermano y es sacerdote. Dijo la señora, ¿sacerdote de la iglesia católica? Sí. No, ustedes no tienen el Espíritu Santo. Yo sí tengo el Espíritu Santo. Mira que yo tengo el Espíritu Santo. Yo hablo en lenguas. A mí me dio ganas de decirle, a Petronila le patina el coco, le patina el coco, le patina. Y la señora se puso a hablar en lengua para demostrarme a mí que tenía el Espíritu Santo agarrado por un ala, era dueña del Espíritu Santo y por tanto su iglesia era la verdadera y yo tenía que salirme de mi iglesia para meterme con ella. Y me dijo, sálgase de la gran prostituta, la gran Babilonia, vente para acá porque aquí sí hablamos en lengua, pero estamos en la calle, observen. No estamos en oración, no estamos en el culto, estamos en la calle. Estamos hablando de cualquier cosa y la señora cuando se da cuenta que yo soy sacerdote, para que yo me salga del sacerdote, para que yo me vaya para su iglesia, para amedrantarme a mí, chantajearme a mí, para ella sentirse más grande que yo, ella comenzó a hablar en lengua instantáneamente, inmediatamente. O sea, no es un don, sino ya ella es la dueña. La Biblia habla de que el don de lengua es un don. Es cuando Dios se lo quiera dar, es cuando Dios lo quiera manifestar, no es cuando usted quiera. Es un don. Pero ella lo agarra así. A mí me dio lástima. A mí me dio dolor. Si lo hace conmigo, ¿no lo va a hacer con las otras personas? Y si casi me convence a mí, ¿no va a convencer a otra persona? Por un poquitico me meto en evangélico, por un poquitico. Repítalo y sigue. Y es que nadie le entiende, pues dice en espíritu. Un poquito más atrás para que la idea. El que habla lenguas no habla a la gente, sino a Dios. Y es que nadie le entiende, pues dice en espíritu cosas misteriosas. Por el contrario,
el que tiene don de profecía, El que tiene el don de profecía. Lo contrario del don de lenguas es el don de profecía. ¿Ustedes me han visto a mí hablar en lenguas? No, a veces que digo, yes, más nada. Hablo en lenguas. Eso es lo único. No. Porque Pablo dice, es el don, no es más importante. Pero le doy gracias a Dios que me ha dado el don de profecía. Que ustedes hayan dejado, todos ustedes, sus quehaceres y vengan aquí. No le van a dar cerveza, no le van a dar comida, no le van a dar nada. Vienen de lejos a escuchar 3 horas a un cura hablar. No se aburren, no se quedan dormidos, les gusta, se emocionan, sienten la fuerza de Dios, les llena, entienden. Eso Pablo llama el don de profecía. Y eso es mejor que hablar en lenguas. Y eso a los protestantes les duele, porque Dios me ha regalado el don de profecía. Hasta los protestantes me entienden. Muchos se han convertido y están convirtiéndose cada día centenares de protestantes. Se están convirtiendo. Y los otros quedan aturdidos cuando me escuchan. Y como decía el hermano, son bravos para debatir conmigo por internet. Eso, por YouTube ponen mis videos y son bravos para debatir. Claro, cuando usted está viendo los toros desde la barrera, usted es bravo. Pero métesele al toro. A mí me gustaría que me debatieran así públicamente. Eso, agarrar un video y ponerlo ahí y decir, mire, ¿cuál es este mentiroso? Eso es fácil, eso lo hace cualquiera. No necesita tener el don del Espíritu, ni mucho menos. Eso lo hace cualquiera. Pero a ver, ¿por qué no vienen y me quitan la máscara así frente a frente? Es que aquí en Paraguay no hay evangélicos, es que no hay pastores. se escondieron todos. ¿Por qué no vienen? ¿O ustedes no los invitaron? Sí. Entonces, ¿por qué no vienen? Pero son bravos y debaten y eso hacen, uy, y le voy a quitar la máscara al cura. A mí me da mucha risa, a mí me da mucha risa. Me río y qué risa me da. Y todo aquel que me vea riendo, loco, me dirá, ah, me estoy riendo. Mira, es fácil hacerlo. Lo difícil es, vamos frente a frente donde tengamos que pedir el auxilio del cielo. ¿A quién va a asistir Dios? Como el profeta Elías con los profetas de Baal. ¿A quién le respondía Dios? A ese Elías que era un solo profeta y los otros eran 400 de Baal. Y su Dios no le respondía. Así le está pasando a los protestantes. 400 pastores. Un solo cura. ¿Y qué le está pasando? ¿Qué le pasa con su Dios? ¿Qué le pasa con su espíritu? Que dice que Él me ilumina el espíritu, me guía el espíritu, expulsan demonios. ¿Qué le está pasando? Que no hacen nada. Porque el don de profecía es que la gente sea capaz de entender y Dios lo va a asistir. Ustedes a veces me preguntan, padre, ¿y usted qué come? Ustedes a veces dicen, padre, pero y es que usted no se cansa y usted compartimos y no nos cansamos y vemos los videos y nos trasnochamos y queremos más y más y más. ¿Y de dónde, en qué universidad estudió usted? Una vez tuve un debate como con 100 pastores. Y cuando el primero que se enfrentó, los otros iban a debatir conmigo y ya no quisieron debatir. Y le dije, ¿por qué no quieren debatir? Y uno agarró el micrófono y dijo, no, porque es que usted ha ido a estudiar a las mejores universidades del mundo. Y en ese tiempo yo no había salido de Venezuela siquiera. No es eso. Es que Dios ha regalado ese don. Aspiren al don de la profecía. Donde ustedes ni se imaginan que a veces voy a un lugar a compartir y yo le digo, Señor, ¿y hoy de qué me van a de qué vamos a hablar? ¿Y hoy qué me van a preguntar?
¿Y qué cita me va a dar? Ay, Señor. Y ni sé. Y llego y le digo, Señor, aquí estoy en tus manos. Y ustedes no me van a creer. Pero me llegan las citas y las ideas así y pelean en la cabeza a ver cuál entra. Y yo cuando termino le digo, Señor, me quedo admirado. Ustedes se sorprenden de mí, yo me sorprendo de Dios. Le digo, Señor, te la vacilas, qué bravo eres, qué fantástico, qué maravilloso. Yo sabe cómo aprendí, debatiendo con los pastores, no sabía qué me iban a preguntar, no sabía de qué iglesia era, no sabía qué le iba a responder, pero confiaba en el Señor. Hacía oración, sí. Leía la Biblia, sí. Y recuerdo que un día me invitaron en una comunidad en Venezuela, me invitaron. Una cantidad de gente, más o menos como aquí, pero eran todos maestros, eran maestros del país, eran AB, algo así se llama ya, AB, algo así. Todos los maestros de la religión, de los colegios, ajá, sacerdotes, religiosas y laicos, que cantidad. Y a mí me invitaron y yo fui. Y yo por más hacer, para comenzar le dije, ¿de qué quiere que les hable? Más bien no lo hubiese dicho. Se paró una de las encargadas de ahí, eran profesores, ¿me entienden, no? Era gente preparada, puro psicólogo, abogado, sociólogo, bueno, doctores, pura gente. Y se paró una monja, una religiosa, y me dijo, señor cura, ¿qué se ha creído usted? ¿Que aquí hay pura gente ignorante? Nosotros aquí somos la mayoría profesores y nos esforzamos cuando vamos a dar la clase, hemos preparado, ya hemos escrito lo que vamos a dar, hemos hecho un esquema, lo llevamos desarrollado para exponerlo y tenemos fundamento aquí, fundamento acá, para no dar basura, sino darle a la gente, a los alumnos, una enseñanza bien buena. Y usted, irresponsable, ha llegado aquí y todavía no sabe ni siquiera de qué va a hablar. Cura irresponsable, qué pena. Hemos venido a perder el tiempo con usted. Y yo me quedé como perrito regañado. Pero como yo no había preparado nada, me había preparado yo. Le dije, pues bueno, ustedes me perdonan, pero ¿qué voy a hacer? Yo me preparé, pero no he preparado nada. Pero yo sí me preparé. ¿De qué quiere que les hable? La monja se sentó brava y los otros con ella, los grupos, pues. Pero ya habían algunas personas que me conocían. Y por allá uno dijo, yo quisiera que nos hablara de tal cosa. Creo que fue de la fe. Él le dijo, bueno, está bien, vamos a hablar de ahí. Y comencé, y me iban llegando las citas, y tome. Toda una mañana, sin tocar un papel, sin agarrar la Biblia, iba buscando a la gente, tome, y la gente emocionada. Al final la monja se paró y pidió perdón. Y dijo, esto yo no lo sabía, esto nunca lo había visto, esto es fuera de lo normal. Perdone, padre, pero no sabía que esto podía darse. ¿Cómo usted sin prepararse iba a hablar? Esto me perdona. Sí, yo también me quedo sorprendido, porque es el don de la profecía. Díganle a Dios que le den ese don. Hagan como Salomón, pídele a Dios sabiduría para poderlo hacer. Y hagan como hacían los apóstoles, pídenle la fuerza del Espíritu Santo para que les dé la luz y para que les dé la fuerza para hacerlo. Pero pidan, se les dará. Busquen, encontraré. Toquen, se les abrirá. Pidan el don de la profecía, más que el don de lenguas. Repítalo y sigue. El que tiene don de profecía habla a los demás para su crecimiento en la fe. Habla a los demás y les ayuda a crecer en la fe. Siga. Les exhorta y los conforta.
los exhorta y los conforta.